Buenas noches, estoy haciendo un poco de tiempo para que los que miren que estamos ya transmitiendo en vivo se puedan conectar. Si usted conoce a alguien a quien pueda invitar, se lo agradecería mucho. El tema para hoy ya es comenzando con los requisitos del obispado. Así que tome nota, apunte los textos bíblicos y llame a algún compañero, algún amigo, algún familiar. Es muy importante el tema y obviamente sé que hoy va a ser un poquito quisquilloso para algunos, porque obviamente, como he dicho, es algo importante. Bueno, confiando en que ya los que hayan visto el anuncio y se quieran conectar están conectados, vamos a iniciar. Estamos con la plática número 11 en el tema es necesario. Y estoy tratando porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Una de las cosas sumamente importantes de entender es nuestro Dios es un Dios inmutable. Consecuentemente, cuando Él da una dirección, no importa cuántos siglos de años atrás la dio, permanece. Por el otro lado, como la Biblia es un libro viviente, no necesita ser actualizado. Está más actualizado que el libro que se escribió ayer. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Tratar de, como dice Pedro, torturar las escrituras para que encajen con nuestra cultura actual es totalmente erróneo. La Biblia no se acomoda a las culturas. Nosotros en nuestras culturas debemos aprender a amoldarnos a la Biblia. De ahí que en esta noche vamos a comenzar con lo que la Biblia dice que es necesario en los requisitos para un anciano u obispo, que ya en las pláticas anteriores vimos que la misma palabra la usa Pablo indistintamente. Dice, y yo en los textos usted apunte esto porque yo no lo voy a leer en orden. En Tito capítulo 1, versículos de 5 al 9, Pablo le está diciendo a Tito qué hacer. Y en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, también le da las órdenes. Entonces yo lo que hice es que tomé los dos textos y vi lo que decía y dónde encajaba para que sea una narrativa nada más. De ahí que si usted está leyendo una Biblia le va a parecer que me salté algo, pero es porque estoy mezclando los dos para no tener que repetir. Los requisitos mencionados dicen así. Y antes de eso, encontré que la palabra obispo, que está en la Biblia, manifestada como la palabra principal, en su significado original es episcope, que significa, note esto, inspección para alivio. O sea que es una inspección, se va a inspeccionar con la intención de ayudar a lo inspeccionado. Por implicación, superintendencia, específicamente el episcopado cristiano, el oficio de un obispo, y usa la palabra bishopric, que significa visitación. Hay tres textos que mencionan esto, se los voy a leer rápidamente para no dejar nada en el aire. En Lucas 4:44 dice, y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ve, esa es la palabra obispo, esa es la palabra episcopado. En 1 de Pedro 2:12, esto es cuando Jesús está llorando sobre Jerusalén porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y en 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces en esos dos textos se usa la palabra como esa visitación, como ese ir a administrar, a investigar cómo están las cosas, pero para hacer un bien, no para condenar. Y el otro texto es Hechos 1:20, cuando Pedro está hablando acerca de la muerte de Judas.
Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Bien, fíjense las diferentes palabras. ¿Por qué? Porque aquí nos están aclarando. Judas era un apóstol, tenía el oficio de obispo, tenía el oficio de anciano y era un ladrón. ¿Por qué le estoy sacando esto a colación? Para que se dé cuenta que los títulos no nos hacen. El tener un título no hace a la persona más espiritual ni más madura. Si la persona no es algo, no importa lo que haga. Así que vayamos a lo que dice que es necesario. Y Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses lo deficiente. Entendamos esto. La dirección que viene es porque falta algo. Dice: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Y cómo le mandó a Pablo que ordenar ancianos? En Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia singular. Y habiendo orado por ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por lo tanto, ya al entrar ahora a lo necesario, note que Pablo dice que era una deficiencia que no hubiese ancianos en la iglesia. Y aquí es donde dice: porque es necesario, si alguno anhela obispado, es necesario que gobierne bien su casa, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta sola condición prácticamente excluye a un montón de los que están funcionando como ancianos u obispos. Y déjenme hacer un paréntesis antes de continuar, puesto que lo que voy a poner es obedeciendo el mandato de Pablo de arreglar lo que está mal, poner en orden lo que no está funcionando bien. Va a parecer y va a sonar definitivamente así bastante confrontativa y bastante reclamando, diciendo: esto no está bueno, esto no está bueno, esto no está bueno, porque es para poner en orden lo deficiente. Sin embargo, por eso quiero hacer el paréntesis, entiendo que hay muchas personas que son sinceras, que de corazón están sirviendo a Dios lo mejor que entienden, lo mejor que pueden. Que no, si nos vamos a hablar de su honestidad y sinceridad delante de Dios y su servicio delante de Dios, son muy buenas personas. Pero el punto es este, y por favor entiéndame: nuestro Dios es inmutable y es un juez justo. Entonces, cuando Él ya ha establecido unas leyes, no importa que la persona que viola esa ley sea la mejor persona del mundo. Él, como juez justo que es, no puede dejarlo pasar por alto. Tiene que aplicar la sentencia pertinente. O si hace una promesa y pone condiciones. Si ignoramos las condiciones y por nuestra ignorancia no las llenamos, entonces Él no puede darnos la promesa, la bendición que ofreció, porque no estamos llenando las condiciones. Así que, por favor, capte mi corazón y escuche los textos bíblicos para que se dé cuenta que sí les voy a llevar la contraria a una gran cantidad. Pero no soy yo. Es la palabra de Dios y son los reglamentos de Dios. Dice entonces que debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Comencemos por ahí. El gobierno de Dios, desde luego, se caracteriza por el servicio. Un gobernante a la luz de la palabra de Dios es alguien que está para servir, no para ser servido. Sin embargo, sí está delegado la jerarquía. Y antes de explicarlo, quiero llamar su atención al caso de Moisés. Moisés dice que fue un gran líder, a tal grado que Jesús es también considerado como el otro profeta como Moisés, para hablarnos de la grandeza de Moisés. Y dice que fue fiel en toda la casa de Dios. Aguantó más de 40 años a ese pueblo duro de cerviz, intercedió por lo menos 2 veces, está escrito, ante Dios para que no los destruyera. En fin, Moisés fue un tremendo siervo de Dios.
Sin embargo, dice que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la causa? ¿Cuál fue el pecadote que ese gran siervo de Dios cometió para que todo lo bueno y toda la fidelidad que había manifestado no contara? Bueno, dice que cuando el pueblo tuvo sed por segunda vez, Dios le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés ya estaba cansado, ya estaba lleno de ira, hasta de tantas cosas con el pueblo, que llegó y agarró la vara y le dio a la roca, porque la primera vez que Dios le dijo que sacara agua de la roca, le dijo, dale a la roca. Y le dio a la roca y salió agua. ¿Ve? O sea que ahora Moisés en su ofuscación no le prestó atención a que Dios le dijo, háblale. Y como ya lo hizo una vez, bajo la orden de Dios, y dio agua, le volvió a dar otra vez. Y Dios, mire esto, la misericordia de Dios, sacó el agua. De todos modos sacó el agua para aliviar la sed de todo el pueblo, pero le dijo a Moisés que no podía entrar. ¡Hala! ¿Cómo es posible por una cosa tan insignificante como meterle 2 varazos a una piedra y vayan a sacar a este gran siervo de Dios y que no entre a la tierra prometida? Bueno, a la luz del Nuevo Testamento, con la revelación del Nuevo Testamento, nos dice Pablo en 1 Corintios 4, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Ven? La roca era un símbolo de Cristo. Era algo que Dios había diseñado. Y aunque Moisés no sabía que la roca era Cristo, tenía un mandamiento y no lo obedeció. Entonces, como Dios es inmutable, cuando Él decreta algo, eso permanece. De ahí que cuando llegamos a el matrimonio, Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. De ahí que esta sola orden, esta sola cosa necesaria, es necesario que gobierne bien su casa, automáticamente excluye a las mujeres. No, a los ojos de Dios somos iguales, ninguno vale más que nadie, pero funcionalmente el Dios inmutable ha designado que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como la roca semejaba a Cristo. Entonces no importa la sinceridad, la capacidad, la habilidad, el corazón, todo lo bueno que usted quiera añadirle a la persona, a la mujer, no puede ser anciana, no puede ser un obispo en el consejo de la iglesia. Y aquí entran un montón de excusas, pero ya son excusas. Por ejemplo, he oído y me han contado de mujeres que dicen, no, yo respeto a mi marido, yo no haría esto si no tuviera la aprobación de mi marido. Excelente, pero el marido no es Dios. El que el marido apruebe no significa que Dios cambie sus palabras. De ahí que aunque tenga la aprobación de su marido, de sus apóstoles, de toda la gente, y la ame toda la congregación porque es una mujer tan linda, tan dulce y tan buena, eso no cambia que es necesario que gobierne su casa. Y una mujer no puede bíblicamente gobernar su casa porque va en contra del diseño de Dios. El marido es cabeza. La mujer no lo puede gobernar. Y la iglesia es la familia de la fe. Entonces lo que no se puede en la familia humana, mucho menos en la familia de la fe. Yo sé, tristemente, hasta he visto a apóstoles que aprueban a la mujer y sacan un montón de experiencias que fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, que fueron las que más les sirvieron, que aquí, que allá. Una vez más, nada de las experiencias, de las opiniones, de los sentimientos, de los milagros, de los prodigios, de las habilidades de predicación, de los dones de sanidad, nada cambia que es necesario que gobierne bien su casa, y una mujer no puede llenar ese requisito bíblicamente. Es imposible. De igual manera, entonces, hay varias otras cosas.
retorcer la Biblia otra vez, torturar la Biblia. Es que ya ahora por la gracia ya no hay varón ni hembra. Somos iguales en Cristo Jesús. Mire, siempre hemos sido iguales en el Espíritu. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los crió. Ven, varón y hembra no son hombre. Quiero decir, juntos son hombre. El varón es hombre y la hembra es hombre. Porque el hombre es varón y hembra. O sea que desde un principio hemos sido lo mismo en cuanto a valor delante de Dios. Pero en cuanto a funciones, no. No se necesita mucho sentido común para saber que la mujer sigue siendo mujer, sigue dando a luz y sigue teniendo un cuerpo que funciona totalmente diferente que el cuerpo del varón. Entonces es una locura. Es una excusa muy pobre querer decir que no hay diferencia. Y se la voy a poner de esta manera, especialmente a ustedes apóstoles que están de acuerdo con esto de que ya somos iguales y que ahora la mujer ya puede trabajar así. Cuando llegue una pareja de homosexuales a decirle que los case, pues no se oponga, porque al fin y al cabo pues, ya no hay varón ni hembra. Muy bien se puede casar los dos, porque ya no hay varón ni hembra. O si va a decir que hay varón y hembra. Entonces usted no es congruente con sus declaraciones. Piense en eso antes de estar poniéndole tropiezos a la gente y especialmente a la iglesia al no aceptar que se corrija lo que está incorrecto. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mientras tenemos hijos en la casa, mientras son menores de edad, definitivamente es nuestra responsabilidad total y absoluta tenerlos en orden. Y aun cuando ya son mayores, si siguen viviendo bajo nuestro techo, siguen siendo nuestra responsabilidad. Ahora, si ya son mayores, se casan y se van y no quieren seguir los caminos que nosotros les enseñamos, ya es problema de ellos. Aunque si obedecemos la palabra de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, también podemos hacer y debemos hacer eso. Entonces, tenemos dos ejemplos, dos contrastes, un sacerdote, Elí. Elí, sus hijos, él no los corrigió, no los tuvo en orden. Y ahora, a pesar de que eran adultos y hasta casados, seguían bajo sus órdenes como sacerdote. Y Dios le dijo que por cuanto no los estorbaba, iba a morir ellos, iba a morir él y también su descendencia. Fue un castigo tremendo por no haber tenido a sus hijos en sujeción y en orden. Por el otro lado de Abraham dijo, yo sé que ordenará a sus hijos y a su casa que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Entonces, ese tener a los hijos en sujeción con toda honestidad, especialmente para los obispos, es necesario. Hay obispos, hay ancianos llamados pastores, mal llamados pastores hoy en día. Porque no hay pastores en la iglesia local. Hay ancianos, obispos. El pastor es uno de los ministerios quíntuple, que es un ministerio extra local. Pero ministerios locales son ancianos u obispos. Entonces, hay algunos que sinceramente quieren servir a Dios, pero no están haciendo un buen trabajo con sus hijos. La exhortación es: corrija primero lo deficiente. Así como Pablo le dijo a Tito, te dejé para que corrijas lo deficiente. No se le está diciendo, usted ya está descartado. No, saque la retrasada. Vaya y ponga su casa en orden. Pida el consejo de la iglesia que mantenga las cosas y usted absténgase del ministerio mientras pone su casa en orden. Y otra cosa, es vergonzoso. Hay pastores que se casan, se divorcian, se casan y se vuelven a casar y siguen pastoreando. Si no pudieron mantener su casa en orden, ¿cómo es que quieren seguir gobernando la iglesia de Dios? Y eso es totalmente mal. Van a sufrir. A ustedes sí les hablo claramente, pastores. A los que tienen el conocimiento y especialmente los que han acumulado una gran masa de fama y de todo lo demás como grandes siervos de Dios.
¿Y por qué han sido grandes siervos de Dios? Por señales y prodigios. Recuerden esto. Las señales y prodigios no son nada, no tienen nada que ver con la espiritualidad de la persona. Una persona puede moverse en señales y prodigios y ser de lo más carnal, de lo más vil del mundo. Y por eso es que no están cumpliendo lo que es necesario. Vuelvo a hablarle a ustedes, hermanos, que de corazón son pastores y quizá ni se habían parado a pensar en esto, sino que algún apóstol los puso de pastores en la iglesia y les dijo que les daba cobertura o algo por el estilo. Si ustedes aman al Señor y quieren realmente servirle, regresen a estos requisitos necesarios y empiecen a ver en cuáles no están fuertes. Y busquen ayuda de otros siervos de Dios que quieran ayudarlos a poner en orden su matrimonio, a enseñarles cómo gobernar en su casa y cómo controlar a sus hijos. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, no puede gobernar la casa de Dios. Escúchenme bien, apóstoles. Escúchenme bien. No porque sea yo el que lo esté hablando, pero porque ustedes saben mejor. Y ustedes saben que están dañando el testimonio de la iglesia y de Cristo con esas actitudes tan pecaminosas. Ustedes están pecando no por ignorancia, sino que por orgullo y por testarudez. Es necesario. Y el problema es que recuérdense, cuando se presenten al Señor, el juez inmutable, ahí sí ya no va a contar que en cuanta fama ustedes hayan adquirido. Así que voy a parar aquí porque es importante. Esta es la más importante. Después de la cólera, después de la duda, después de las inquietudes, tranquilícese. Tome su Biblia y empiece a leerlo por usted mismo y póngase delante de Dios. Y si usted es sincero y quiere cambiar, el Señor le iluminará qué hacer.